Hazte pasar por mi heredera y desenmascararás a ese infiel. Esas fueron sus palabras exactas. No fueron un ruego, fueron una orden susurrada con la fuerza de un testamento. La mano de doña Inés, una mano que se había vuelto frágil y delgada como el papel de arroz, se aferró a mi brazo con una intensidad que desmentía la debilidad de su cuerpo. Estábamos en su dormitorio, una habitación inmensa y opulenta que se había convertido en su prisión de terciopelo. Olía a medicina cara y a las gardenias que ella tanto amaba, pero también olía a algo más, a un miedo rancio y a una traición que se respiraba en el aire. Sus ojos, cubiertos por esa nube blanca de la ceguera, no me veían, pero yo sabía que me sentía, que me calibraba. Yo era Clara. Tengo 62 años. No soy enfermera, soy viuda y soy voluntaria en el programa de lectura para ciegos, más para salvarme a mí misma de mi propia soledad que para salvar a otros. Pero cuando me asignaron a Inés, vi algo que no esperaba. No vi a una paciente, vi a una contemporánea, a una mujer de mi generación que estaba siendo devorada viva. Y mientras ella me hacía esa petición imposible, desde el salón de abajo, podíamos oír la música y la risa demasiado sonora de su marido, Arturo, entreteniendo a alguien. La risa de un hombre que celebra una fiesta mientras la dueña de la casa agoniza. Me quedé helada. ¿Heredera? Yo, Clara, una mujer que ya ha vivido su vida. Era una locura, pero la lucidez en su voz, la urgencia de su agarre, ella no estaba delirando. Era su última jugada. Acababa de nombrarme su ejecutora, su actriz en una obra de justicia que ella no viviría para ver. El impacto de esa frase me dejó sin aliento, como si me hubieran arrojado aguas heladas. En esa habitación opulenta acababa de sellarse un pacto que cambiaría el destino de todos. Doña Inés era una mujer de una inteligencia formidable, atrapada en un cuerpo que la había traicionado. Había perdido la vista hacía 5 años y poco después, como un depredador que huele la debilidad, había aparecido Arturo. Él era mucho más joven, carismático, como un actor de cine de los años 50, con una sonrisa que desarmaba y unos ojos que calculaban. Se casó con ella en lo que el mundo vio como un acto de devoción pura, el hombre que renunciaba a su juventud para cuidar de una mujer rica y ciega. Pero yo, que entraba y salía de esa casa sin hacer ruido, vi la verdad. Yo, con mis 62 años, he visto a hombres como Arturo antes. Los he visto en salones de té, en funerales, en directorios de empresas. Son lobos que han aprendido a vestir trajes caros. Vi la forma en que su sonrisa se congelaba en cuanto creía que nadie lo miraba. Vi la impaciencia en sus gestos, la forma en que revisaba su reloj de oro mientras yo le leía a Inés. Él no era un cuidador, era un carcelero esperando su herencia. Y no esperaba solo. La casa tenía otra presencia, una sombra femenina, joven, una supuesta fisioterapeuta que él había contratado. Yo la veía. Yo he vivido lo suficiente para saber que el pretexto de cuidados es la coartada más vieja del mundo para la infidelidad. Inés, en su quietud, lo percibía todo. La ceguera no te vuelve sorda, Clara, me dijo una vez, su voz como el filo de un cuchillo. Te vuelve una experta en olores, en corrientes de aire, en el sonido que hace la mentira cuando trata de caminar de puntillas, sentir esa impotencia, esa rabia ante una injusticia tan cobarde, es algo que a mi edad te consume. Si tú también has sentido esa necesidad de gritar ante una traición, te pido que me acompañes en esta historia. Suscríbete a este canal, dale me gusta a este video y déjame en los comentarios. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? Porque la promesa que estaba a punto de hacer cambiaría el destino de todos en esa casa. Mi conexión con Inés fue diferente. No fue la ternura de una joven voluntaria hacia una anciana.
Fue el reconocimiento de dos mujeres maduras, dos mujeres de la misma generación que habían visto el mundo cambiar y que ahora se veían de formas distintas, tratadas como si fueran invisibles. Llegué a esta casa asignada por el programa de paliativos, esperando encontrar la serenidad del final de la vida, y en su lugar encontré un teatro de crueldad. Al principio yo solo era la voz que le traía novelas. Ella detestaba las novelas románticas. Basura, decía. Léeme historia, Clara. Léeme sobre guerras. Léeme sobre hombres que se destruyeron por la arrogancia. Es más instructivo. Y así lo hice. Pero pronto, esas lecturas se convirtieron en confesiones. Empezó a hablar del presente, no con metáforas, sino con hechos crudos. Hablaba de zorros en el gallinero. Yo, Clara, que enviudé hace 10 años, conozco la soledad y conozco la traición. Mi propio esposo, que en paz descanse, no fue un santo. Descubrí sus mentiras después de su funeral, cartas escondidas, una vida paralela que me hizo sentir una idiota. Yo entendí el lenguaje de Inés, vi cómo Arturo la trataba y él me trataba a mí de la misma forma, con esa condescendencia que los hombres como él reservan para las mujeres de cierta edad. Un mueble más. Inés me adoptó como su confidente. No vio en mí a una nieta, vio en mí a una general, a una igual. Y la confianza que depositó en mí, una extraña de 62 años, fue más profunda que la que había depositado en su marido. Él la trae a esta habitación, Clara, me susurró esa tarde, su voz quebrada por la humillación, y esa fue la confesión que lo rompió todo. No a la cama, no todavía, pero la trae aquí. Se sientan en el sofá de la ventana mientras creen que estoy dormida por la medicina y los oigo. Oigo cómo se burlan de mí, cómo él le dice que mi ceguera es una bendición, porque así no puedo ver su desprecio. Mi sangre, que yo creía ya tranquila por la edad, hirvió. Me describió cómo él le hacía firmar documentos. Pone el bolígrafo en mi mano, Clara, una mano que ya no obedece, y guía mi firma sobre papeles que huelen a notaría. Me dice que son para la administración de la casa, para pagar los impuestos. Y yo firmo, Clara, firmo, sabiendo que estoy firmando mi propia sentencia, que estoy entregando el legado de mi familia a ese monstruo. Quiero que sufras como yo sufrí, suplicó, y esa frase me heló. No, no era eso. Ella corrigió de inmediato, con esa lucidez aterradora. No, no quiero que sufras. Quiero que hagas justicia. Quiero que él no se quede con nada. Que el mundo vea al monstruo que se esconde detrás de esa cara de ángel. Fue entonces cuando me habló del plan. La sobrina. Mi hermana Elena, la que murió joven, tuvo una hija. Se llama Clara Sandoval. Qué ironía, ¿verdad? Nadie de esta familia la ha visto en 40 años. Tendría tu edad, Clara, unos 60 y tantos. Eres perfecta. Me explicó su plan con una velocidad febril. Me dio las herramientas, los secretos, los nombres. Yo temblaba. Yo, a mis años, hacerme pasar por una heredera, pero al ver la lágrima solitaria que rodaba por su mejilla pálida, una lágrima que Arturo nunca se molestó en secar, supe que no tenía elección. No era una petición, era una orden. La agonía de Inés no era solo emocional, era sensorial. Ella vivía en un mundo amplificado de sonidos y olores, y Arturo había contaminado cada rincón de ese mundo. «Olvida la vista, Clara», me susurró una tarde mientras yo le leía un poema que no estaba escuchando. Hablemos del olfato. ¿Sabes lo que es oler el perfume de tu rival en las solapas del pijama de tu marido? Olerlo en las sábanas de tu propia cama, un lugar que ya no te pertenece, es una invasión. Es una marca territorial, como la de un animal. Me describió cómo su biblioteca, su santuario, ahora olía al tabaco caro que fumaba Arturo y al perfume del amante, que se sentaba en su sillón de lectura favorito.
el sillón de su difunto padre. La casa ya no olía a hogar, olía a ellos. Me contó que el perfume era floral y barato, una fragancia vulgar, de esas que gritan en lugar de hablar, que se adhería a las cortinas de seda, una bofetada olfativa que le recordaba constantemente que estaba siendo reemplazada, burlada, en su propio territorio. ¿Sabes lo que es, Clara? Oler el perfume de ella en tus propias sales de lavanda, en tu propio baño. Entra allí como si fuera la dueña. Usa mis cosas. Es el infierno. Es el infierno de saberte viva, pero tratada como si ya estuvieras muerta. Yo solo podía apretar los puños, mi propia impotencia reflejando la suya, sintiendo cómo esa rabia fría empezaba a construir algo dentro de mí, una rabia que pensé que ya no poseía. Y los sonidos eran peores. Ella oía el tintineo de las copas de champán en el salón a altas horas de la noche, cuando él le había dicho que iba a revisar las cuentas y le había dado un té con un somnífero. No me lo tomo, Clara, me confesó. Finjo beberlo y vacío la taza en la maceta de la azalea. La pobre planta está muriendo, pero yo estoy despierta. Y así, despierta, en la oscuridad, escuchaba. Escuchaba el susurro de la falda de seda de la otra mujer, un sonido que él ni siquiera intentaba disimular, como si se deleitara en el riesgo. Escuchaba las risas cómplices, ahogadas, que venían del despacho donde él guardaba los documentos que le hacía firmar. Su risa es como de cristal rompiéndose, me dijo Inés, y la de él, es peor. Es el gruñido satisfecho de un animal que ha comido. Oía sus conversaciones telefónicas, frías y transaccionales, donde él hablaba de activos, liquidaciones y plazos, y por encima de todo, oía el tic-tac del reloj del abuelo en el pasillo, un reloj que Arturo no había quitado porque le daba un aire clásico a la casa. Ese reloj, Clara, me dijo, marca el ritmo de mi ejecución. Cada tic-tac es un minuto menos para mí y $1 más para él. A veces, cuando yo leía, ella me pedía que parara, solo para escuchar. Escuchar la mentira, escuchar la casa que ya no era suya. Los gestos eran peores que las palabras. Arturo había desarrollado un repertorio de condescendencia que me enfermaba. Yo lo presencié varias veces. Él entraba en la habitación, con su voz impostada, la voz que usaba para los banqueros y los abogados, y le decía: «Inesita, mi vida, ¿cómo está mi reina?». A mi edad, sé que cuando un hombre usa diminutivos con una mujer como Inés, no es por cariño, es para hacerla pequeña. Y mientras decía reina, yo veía su mirada de hastío, su impaciencia mal disimulada. Le acariciaba la mano, pero era un gesto mecánico, el gesto de quien palpa un mueble viejo. Una vez le trajo unos documentos para firmar. «Solo unas cosas de la casa, querida», dijo él, su voz melosa. Ella, con una dignidad de hierro, extendió la mano temblorosa. Él le puso el bolígrafo entre los dedos y guió su firma, pero yo noté el apretón, la prisa, y vi a la amante, esa supuesta fisioterapeuta, observando desde el marco de la puerta con una sonrisa burlona. Se estaban riendo de ella, en su cara. Se estaban burlando de la mujer que les había dado el techo y el lujo que disfrutaban. El diálogo breve que Inés recordaba con más dolor era uno que había escuchado por casualidad. «Tranquilo, Arturo», le decía la amante, «las viejas ciegas duran poco. Pronto seremos solo tú y yo». Y él, en lugar de defenderla, simplemente había respondido: «Esperemos que así sea. Su testamento no puede tardar». Esa frase, «viejas ciegas», se me clavó a mí también. Era un desprecio a nuestra generación. La fachada pública de Arturo era impecable. Era el mártir,
el santo laico dedicado al cuidado de su amada esposa. En las pocas cenas benéficas o eventos sociales a los que aún debían asistir, él la exhibía como un trofeo de su propia bondad. La llevaba del brazo, describiéndole el salón, susurrándole al oído cosas que solo él oía, y ella sonreía, la sonrisa inmóvil de una máscara. Él se aseguraba de que todos vieran cómo le cortaba la comida en trozos pequeños, cómo le acercaba la copa a los labios con una ternura estudiada. «Arturo, eres un ángel», le decían las damas de sociedad, conmovidas hasta las lágrimas, «la paciencia que tienes». Y él respondía con esa falsa modestia que me revolvía el estómago: «No es paciencia, es amor. Inés es mi vida entera. Haría cualquier cosa por ella». Y mientras decía eso, su mano, bajo el mantel, apretaba la rodilla de Inés con una fuerza que le sacaba el aire, un recordatorio de quién tenía el control. Ella tenía que soportar la humillación de ser un accesorio en la glorificación de su propio verdugo. Tenía que escuchar los elogios al hombre que la estaba desangrando en vida, al hombre que contaba los minutos para su muerte. La hipocresía era tan densa en esa casa que se podía cortar con un cuchillo, y yo era la única, además de Inés, que llevaba un cuchillo. Yo, que he asistido a esos mismos círculos sociales en mi vida pasada, conozco a esas mujeres. Adoran una buena historia, y la de Arturo era la mejor. No querían ver la verdad. La impotencia de Inés se convirtió en una rabia fría, una rabia que la mantenía viva. Me contó el momento exacto en que la humillación se cristalizó en un plan. Fue una tarde de domingo. Arturo y la amante estaban en el jardín, justo debajo de su balcón, creyendo que el sonido de la fuente y la distancia la mantendrían ajena. Él le estaba describiendo cómo iba a redecorar el salón principal, me contó Inés. Su voz era un hilo de acero. Le dijo que mis muebles, los muebles de mi madre, eran trastos viejos, y ella se rió. Y luego, Clara... Luego ella le preguntó si yo no sospechaba nada. Inés hizo una pausa reviviendo el momento, y él, mi marido, el hombre que juró protegerme, le dijo: «Tranquila, mi amor, las viejas ciegas duran poco, y esta, además, es tonta. Ella no ve nada de todos modos». Y ella volvió a reírse. Dijo: «Esperemos que así sea. Tu paciencia merece un premio». Ese día Inés dejó de llorar. Ese día Inés decidió que su muerte no sería el final de la historia, sino el comienzo. Dejó de ser una víctima en espera y se convirtió en una estratega. La subestimaron, pensaron que su ceguera era ignorancia. El insulto a su inteligencia, me dijo, fue peor que el de la infidelidad. «Trastos viejos», murmuró. «Eso es lo que somos para él, Clara. Tú y yo, trastos viejos, pues este trasto viejo le va a dar una última lección». Fue entonces, unas 3 semanas antes de su muerte, cuando Inés me pidió algo peculiar. «Clara, necesito que me compres algo, y nadie debe saberlo». Pensé que serían chocolates o algún libro prohibido. «Quiero un grabador de audio digital, el más pequeño y discreto que encuentres, y varias tarjetas de memoria». Me sorprendió, pero ella lo justificó con una coartada brillante. «Quiero grabar mis memorias, mis pensamientos, para esa sobrina mía que vive en el extranjero, Clara Sandoval, la hija de mi hermana Elena. Quiero que ella tenga mi voz, ya que no tendrá mi fortuna». Era la primera vez que la oía mencionar a esa sobrina con ese contexto. Se lo compré con mi propio dinero y se lo entregué a escondidas. Arturo, si es que lo vio, probablemente pensó que era el juguete de una anciana senil. Qué equivocado estaba. Inés, con la paciencia de una araña, comenzó a tejer su red. Colocaba el pequeño aparato bajo su almohada, en el bolsillo de su bata, entre los cojines del sofá donde Arturo hacía sus llamadas. «Él cree que estoy sorda además de ciega», me dijo con una sonrisa sombría.
Creen que no me doy cuenta de que hablan libremente en mi presencia. Creen que mis siestas son profundas, pero mientras él susurra con su amante en el jardín, creyendo que el sonido de la fuente tapa sus planes, yo estoy grabando. Unos días antes de la petición final, me llamó a su habitación. Estaba pálida, pero sus manos no temblaban. Quiero que escuches, me dijo. Me pasó un auricular. Lo que oí me heló la sangre y la reemplazó con fuego. No eran solo los susurros de la traición, no eran solo las burlas, era el fraude, la voz de Arturo, nítida y clara, hablando por teléfono con alguien que sonaba a abogado o a banquero. Sí, liquida las acciones de la minera. Ella no revisa esos extractos. Transfiérelo a la cuenta offshore que abrimos. El nombre en clave es Libertad. Había otra grabación. Arturo hablando con la amante. ¿Estás seguro de que no sospecha nada? La vieja es más lista de lo que parece. Y la respuesta de Arturo, una respuesta que selló su destino. No te preocupes, mi amor. Los ciegos solo escuchan lo que quieren oír. Y ella ya está muerta para el mundo. Solo falta firmar el acta. Es cuestión de semanas, quizás días. Apagué el auricular temblando de rabia. Inés asintió lentamente. Esa es mi verdad, Clara. Ese es el hombre al que el mundo admira. Y una hora después, su mano seguía en la mía, pero ya no había vida en ella. El monitor cardíaco, que había sido el fondo rítmico de nuestras tardes de lectura, emitió ese pitido largo, agudo y final que te rompe el alma. Doña Inés se había ido. Se fue en silencio, justo una hora después de sellar nuestro pacto, como si su alma solo hubiera estado esperando ese último sí, prometo, para soltar las amarras de un cuerpo que ya no le servía. El tic-tac del reloj del abuelo en el pasillo, ese reloj cuyo sonido Inés detestaba porque, según ella, marcaba el ritmo de la infidelidad de Arturo, pareció detenerse por un segundo y luego reanudarse con una cadencia fúnebre. Me quedé inmóvil, sosteniendo su mano fría. Mi mano, también de 62 años, con sus propias manchas de la edad y sus venas marcadas, sostenía la suya, que era como de cera. El shock del duelo era una ola helada que me subía desde los pies. Pero, debajo del dolor, debajo de la pérdida aplastante de esa mujer que se había convertido en mi amiga, mi cómplice, mi hermana de batalla, algo más estaba naciendo. Era una determinación fría, cristalina, dura como el diamante. La promesa que le había hecho a una mujer moribunda se había convertido, en el silencio de esa habitación, en un testamento verbal. Ya no era un favor, ya no era una locura, era una misión sagrada. Miré el medallón que me había dado, ahora en mi bolsillo. Miré el escritorio donde estaba el grabador. El delirio de Inés era ahora mi única realidad. El aire de la habitación cambió. El olor a gardenias y enfermedad dio paso a un silencio cargado de propósito. La misión acababa de comenzar. No lloré, no en ese momento. A mis 62 años he aprendido que las lágrimas son un lujo, ya a menudo inútiles. El tiempo de las lágrimas vendría después, o quizás nunca. Lo que sentía era una claridad absoluta, una quietud aterradora en el centro de la tormenta. Mi corazón latía con una fuerza sorda, bombeando hielo por mis venas. Ya no era Clara, la voluntaria de cuidados paliativos, la lectora de novelas. Esa versión de mí había muerto en esa habitación junto con Inés. Ahora, yo era la portadora de su voz, la ejecutora de su justicia. El luto se transformó instantáneamente en un blindaje. Cada palabra que Inés me había dicho en las últimas semanas, cada detalle sobre la sobrina Clara Sandoval, cada anécdota familiar que usó para construir mi personaje, todo volvió a mi mente con una nitidez fotográfica. Escuché pasos en el pasillo. Escuché la voz de Arturo, no dolida, sino impaciente. Llame al doctor, dígale que ya...
que ya pasó, ni siquiera podía decirlo. Su alivio era palpable. La bilis subió por mi garganta. Él no sabía que al otro lado de esa puerta su peor pesadilla acababa de tomar forma. Yo no buscaba dinero, no buscaba venganza con rabia, buscaba la dignidad que él le había robado a Inés en vida y que yo le devolvería en la muerte. Mi decisión fue tomada en el instante en que el monitor cayó. No seré una víctima. No permitiré que su memoria sea pisoteada por ese oportunista. Cumpliré la promesa. Cada parte de mí se alineó con ese único objetivo. Me levanté, y mis movimientos eran deliberados, silenciosos. Ya no era la voluntaria amable, era una mujer con una misión. Caminé hacia el escritorio, abrí el segundo cajón. Allí estaba, bajo los pañuelos de seda, el pequeño grabador. Lo tomé. Era pesado, no por su tamaño, sino por lo que contenía. La voz de Inés, la verdad, el veneno y el antídoto. Tomé también las tarjetas de memoria de repuesto que ella había señalado. Escondí el grabador en el bolsillo más profundo de mi bolso de viuda, un bolso grande y negro donde cabían todas mis armas. Me colgué el medallón de plata alrededor del cuello, ocultándolo bajo mi blusa. Se sentía pesado, como un ancla o como una armadura. Tenía que salir de esa casa como Clara, la voluntaria invisible, por última vez. Tenía que parecer conmocionada, sí, pero profesional. A mi edad sé cómo ocultar mis emociones. Es un músculo que se entrena con décadas de decepciones. Arturo no podía sospechar nada. No podía ver la llama que Inés acababa de encender dentro de mí. Mi cerebro empezó a trabajar a una velocidad vertiginosa, pero no con pánico juvenil, sino con la fría lógica de la madurez. Inés me había dado un guión, y yo me convertiría en la mejor actriz que el mundo hubiera visto. Me recompuse, alicé mi falda, respiré hondo, borrando cualquier emoción de mi rostro, excepto la tristeza profesional que se esperaba de mí. Salí de la habitación, cerrando la puerta suavemente tras de mí, dejando el cuerpo de Inés en la penumbra. Caminé por el pasillo, mis pasos eran firmes pero silenciosos. Lo encontré en la sala principal, de espaldas a mí, sirviéndose un whisky. El sol de la tarde bañaba la habitación, haciendo brillar el polvo en el aire. Él ni siquiera me oyó llegar. «Señor Arturo», dije, mi voz tranquila, nivelada, mi voz de mujer de 62 años, que no tiembla. Él se giró, y por un instante vi el fastidio en sus ojos, el fastidio de ser interrumpido. Pero cuando vio mi expresión, su rostro se transformó en la máscara perfecta del dolor. «Oh, no, Clara, dime que no», dijo él, con una actuación digna de un Oscar. «Lo siento mucho. Doña Inés acaba de fallecer», le informé. Y mientras él se derrumbaba teatralmente en el sofá, fingiendo un sollozo que no llegaba a sus ojos fríos, yo lo miraba. Pero ya no lo veía como un hombre, lo veía como un objetivo, lo veía como la presa. «Gracias por sus servicios», dijo él, ya recuperando la compostura, el hombre de negocios tomando el control. «Ya puede irse. Nosotros nos encargaremos desde aquí». Me estaba despidiendo. A mí, a la vieja voluntaria. Y yo, Clara, la lectora silenciosa, me había convertido en la cazadora. El juego había comenzado. Salí de la mansión por la puerta de servicio, como siempre, como la ayuda. Arturo ni siquiera me despidió. Estaba al teléfono antes de que yo cruzara el umbral, su voz ya firme, dando órdenes. Caminé hasta la esquina, sintiendo el aire fresco de la tarde en mi rostro, pero por dentro ardía. No fui a mi casa, no podía. Mi casa era el lugar de Clara, la viuda. Necesitaba un lugar neutral, un cuartel general. Fui a una pequeña pensión en el centro, un lugar anónimo donde nadie haría preguntas. Pagué en efectivo por una semana. Necesitaba un lugar para la transformación.
Mi ropa de Clara la voluntaria era una piel que tenía que mudar. Inés me había descrito a su sobrina. Es una mujer de nuestra sangre, Clara, orgullosa, pero venida a menos. El tipo de persona que Arturo despreciaría a primera vista, pero que tendría la dignidad de la vieja sangre. No tuve que ir a una tienda de segunda mano. Fui a mi propia casa, a mi propio armario. Saqué el traje sastre oscuro, de lana buena, que había usado para el funeral de mi propio esposo. Impecablemente limpio, pero de un corte que ya no se usaba. Perfecto. Un par de zapatos de tacón bajo, sensatos. Unos anteojos de lectura que no necesitaba, pero que me daban un aire intelectual y serio. Recogí mi cabello, que ya es plateado, en un moño severo. Me miré en el espejo manchado de la pensión. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña, pálida, con ojos tristes pero con una columna de acero. Era Clara Sandoval. Mi segundo movimiento no fue hacia la casa, sino hacia la única persona que Inés me había dicho que podía ser un aliado, su abogado de toda la vida, el licenciado Matías Herrera. Un hombre de la vieja escuela que, según Inés, Arturo odiaba pero no había podido despedir debido a antiguos fideicomisos de la familia. Un hombre de mi generación que entendería. Su oficina estaba en un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Olía a libros viejos y a justicia lenta. Entré sin cita previa. Su secretaria intentó detenerme, pero yo usé mi nueva identidad. Mi edad me daba una autoridad que una joven no tendría. Mi nombre es Clara Sandoval. Es un asunto de familia urgente sobre doña Inés. Él me está esperando. La urgencia en mi voz la convenció. Cuando entré en su despacho, el licenciado Herrera, un hombre con cabello plateado y ojos cansados pero agudos, me miró con escepticismo. ¿Sandoval? Clara Sandoval. Soy la hija de Elena Sandoval, la hermana de Inés, dije, firme. Inés era mi tía. Acabo de llegar del sur. Ella me llamó. Me rogó que viniera. Dijo que estaba en peligro. ¿Está ella bien? El abogado se quitó las gafas. Señora Sandoval, lamento ser yo quien se lo diga. Su tía, doña Inés, falleció. Hoy mismo, hace unas horas. Dejé escapar un sollozo ahogado, un sonido que me salió sorprendentemente natural. El dolor por Inés era real, solo que ahora lo estaba usando como un arma. No, no puede ser, dije, dejando que mi voz se quebrara. Acabo de... Ella me envió esto. Metí la mano bajo mi blusa y saqué el medallón de plata. Lo puse sobre su escritorio de caoba. El abogado se inclinó hacia adelante, tomó el medallón y lo examinó bajo la luz de su lámpara. Lo abrió. «Es auténtico», murmuró, casi para sí mismo. «El medallón de Elena. Inés me había hablado de usted. Me dijo que estaba intentando localizarla, que había perdido el contacto con esa rama de la familia. Me dijo que temía que Arturo hubiera interceptado su correspondencia. Me miró fijamente. Su mirada ya no era escéptica, sino calculadora. Su tía estaba muy asustada. Creía que su marido la estaba robando. Terminé yo la frase. La estaba aislando. Me lo dijo por teléfono. Me dijo que no confiara en nadie más que en usted. Me dijo que Arturo intentaría quedarse con todo. El abogado asintió sombrío. Tengo mis sospechas, señora, desde hace meses, pero Arturo tiene el control legal. El testamento principal lo firmó hace 5 años. Lo deja a él como heredero universal. Pero Inés hizo cambios, dije yo, jugando mi carta. Ella me lo dijo. Dijo que había un codicilo que me estaba esperando a mí, que yo era la única familia de sangre que le quedaba. El abogado levantó una ceja. De eso no me dijo nada, pero si es así, se revelará en la lectura. Arturo ha convocado la lectura para pasado mañana. Quiere acabar con esto rápido. Entonces, dije, poniéndome de pie, mi espalda recta, iré. Tengo derecho, y usted vendrá conmigo.
Llegar a la mansión 2 días después fue una experiencia surrealista. Esta vez no entré por la puerta de servicio. Llegué en un taxi acompañada por el licenciado Herrera y entré por la puerta principal. Un Arturo, vestido de luto riguroso, con un traje negro que olía a naftalina y a hipocresía, nos recibió en el vestíbulo. Cuando me vio, sus ojos pasaron sobre mí sin reconocerme. Solo era una mujer más de mi edad, la asistente del abogado, tal vez. Pero entonces el licenciado Herrera habló. Arturo, dijo con voz formal, te presento a Clara Sandoval, la sobrina de doña Inés. Juro que vi cómo la sangre desaparecía del rostro de Arturo. Fue un espectáculo maravilloso. Pasó de la palidez al rojo furia en menos de un segundo. ¿Qué broma es esta? Sobrina, Inés no tenía familia. Tenía a mi madre, Elena, dije yo, mi voz suave pero firme, llena de un dolor ensayado. Y me tenía a mí. Mi tía Inés y yo retomamos el contacto hace meses. Ella me rogó que viniera. Arturo nos miraba como si fuéramos dos serpientes que acababan de entrar en su jardín. Vio en mí un problema legal, una complicación a su fortuna fácil. Estaba visiblemente sacudido. Era un actor, pero yo ahora era la directora de la obra. Mi estrategia, la que Inés y yo habíamos esbozado en susurros, era parecer inofensiva. Arturo era un hombre arrogante, y la arrogancia desprecia lo que no considera una amenaza. Mientras el abogado y Arturo intercambiaban palabras tensas sobre mi derecho a estar presente, yo interpreté mi papel, el papel de la vieja solitaria. Me mostré abrumada, casi asustada por el lujo de la mansión. No quiero causar problemas, señor Arturo, dije, con un leve temblor en la voz. Es solo que mi tía Inés, yo solo quería despedirme. Ella me prometió algunas cosas, cosas sentimentales, el medallón de mi madre y algunas fotografías, no quiero nada más, lo juro. Puse énfasis en cosas sentimentales. Vi cómo Arturo me evaluaba. Esta mujer, de 60 y tantos, vestida con ropa pasada de moda, asustadiza, no era una amenaza, era una mosca. Una vieja solterona, probablemente, quería un par de joyas baratas. Está bien, dijo él, con magnanimidad. Puede quedarse para la lectura. Inés no tenía nada que dejarle, pero por respeto a su memoria puede estar presente. Me había subestimado, exactamente como Inés predijo. Me dio permiso para quedarme en una de las habitaciones de huéspedes hasta que pasara la lectura. El ratón acababa de entrar en la despensa, invitado por el gato. Mientras me instalaba, vi a la otra pieza clave de mi plan, la amante, la supuesta fisioterapeuta, la señorita Robles. Seguía en la casa, no con un uniforme de enfermera, sino con un elegante vestido negro, como si fuera una doliente más. Su presencia allí era una bofetada a la memoria de Inés, pero para mí era una oportunidad. Arturo la mantenía cerca, pero también vi la tensión entre ellos. Ella parecía nerviosa, él la trataba con impaciencia. La promesa de la fortuna estaba empezando a mostrar sus grietas. Necesitaba asegurarme de que ella estuviera en la lectura del testamento. Arturo probablemente preferiría que no, sería demasiado obvio. Así que tuve que usar la misma arma que ellos usaban, la codicia. Aproveché un momento en que Arturo estaba en el despacho gritándole a alguien por teléfono. Me acerqué a la señorita Robles, que estaba en el salón mirando un cuadro como si quisiera arrancarlo de la pared. Disculpe, le dije con mi voz más inocente, mi voz de mujer mayor, amable, inofensiva. Usted es la señorita Robles, ¿verdad? La enfermera de mi tía. Ella me miró con desconfianza, con ojos de serpiente. Fisioterapeuta. Y sí, ¿quién es usted? Clara Sandoval, la sobrina. ¿Sabe? Mi tía Inés habló mucho de usted en sus últimas semanas. Dijo que sus cuidados eran muy especiales.
Vi un destello de interés en sus ojos. Codicia. ¿Ah, sí? ¿Qué dijo? Me acerqué más, bajando la voz, como si compartiera un secreto de mujer a mujer. Bueno, ella era una mujer muy observadora, ¿sabe? A pesar de su ceguera, y muy generosa. Me confió que quería agradecer a algunas personas, en privado. Mencionó un sobre especial, aparte del testamento, para usted, por su lealtad y su compañía. Los ojos de la señorita Robles se abrieron como platos. Un sobre, dinero en efectivo, soborno. Era un lenguaje que ella entendía. Un sobre, repitió ella. Exacto, dije. Pero Arturo no lo sabe. Él cree que todo es para él. Mi tía me dijo que temía que él no respetara su voluntad en eso. Si yo fuera usted, me aseguraría de estar presente mañana, cuando se lean los documentos finales. No querrá que él pierda su sobre, ¿verdad? La trampa estaba puesta. La había separado de Arturo. Ahora ella no solo era su cómplice, era su rival. Ella, que creía estar engañando a todos, ahora estaba convencida de que la anciana ciega e ingenua le había dejado un premio de consolación. Se aseguraría de estar allí, con uñas y dientes si fuera necesario, para reclamar lo que creía suyo. El escenario estaba listo. El día de la lectura del testamento, la mansión estaba silenciosa, pero era un silencio viciado, pesado, como el aire antes de una tormenta eléctrica. El gran salón estaba preparado. El licenciado Herrera se sentó a la cabecera de la gran mesa de caoba, con su maletín. Arturo se sentó a la derecha, como el nuevo rey, vestido con un traje negro impecable, su rostro compuesto en una máscara de dolor solemne. Había convocado a un par de primos lejanos, supongo que para que sirvieran de audiencia para su coronación y para validar su dolor ante testigos, y tal como lo había planeado, en una silla en la esquina, contra la pared, estaba la señorita Robles. Había venido a reclamar su sobre. Arturo la miraba con disimulada molestia, pero su codicia era tan grande que ni siquiera la presencia de su cómplice podía arruinar su triunfo. Yo me senté en la otra esquina, una figura gris e insignificante en mi traje de funeral. Sostenía mi bolso negro en mi regazo. Podía sentir el contorno duro del grabador digital a través de la tela. Mi corazón no latía con fuerza, latía con una lentitud deliberada, metódica. Cada tic-tac del reloj del abuelo en el pasillo, el mismo reloj que había marcado la muerte de Inés, ahora marcaba la cuenta regresiva para la caída de Arturo. El licenciado Matías Herrera carraspeó, abriendo su maletín y sacando una pila de documentos sellados. Había una solemnidad en el ambiente que Arturo claramente disfrutaba, creyendo que era en su honor. «Estamos aquí reunidos», comenzó el abogado con su voz grave, «para dar lectura a la última voluntad y testamento de doña Inés de la Vega y Garmendia». Arturo asintió, su rostro compungido, pero sus ojos brillaban de anticipación. Se ajustó la corbata de seda negra, un gesto de hombre de negocios listo para cerrar el trato de su vida. La amante, Robles, se mordía el labio, sus ojos ávidos fijos en los papeles, esperando la mención de su nombre, de su bonificación. Yo observaba la escena, observaba la arrogancia de él, la avaricia de ella, la ignorancia de los primos lejanos que miraban el techo con aburrimiento, y pensaba en Inés, en su mano huesuda aferrándose a la mía, en su susurro: «Haz que mi voz se escuche». El abogado me lanzó una mirada rápida, casi imperceptible. Yo le había dicho esa mañana que Inés me había dado algunos recuerdos personales que quería compartir, pero no le había revelado la naturaleza de la bomba que estaba a punto de detonar. Él confiaba en mí, o mejor dicho, confiaba en Inés lo suficiente como para darme esta oportunidad. El aire estaba tan tenso que me costaba respirar, pero mi rostro permanecía sereno, el rostro de una sobrina doliente. «Antes de proceder con el testamento principal», dijo Arturo, poniéndose de pie,
Mi corazón dio un vuelco. Esto no estaba en el plan. Pero no, él solo quería su momento. Quisiera decir unas palabras, dijo, su voz impostada con una falsa emoción. Inés, mi Inés, fue la luz de mi vida. Cuidarla en su oscuridad fue el mayor privilegio de mi existencia. Sé que ella está en un lugar mejor, mirándonos, y sé que su última voluntad reflejará el amor profundo que nos teníamos. Fue una tragedia, su enfermedad, una tragedia que nos robó el tiempo. Siguió hablando, un discurso hipócrita y empalagoso sobre su amada esposa, sobre el sacrificio y el amor incondicional. Los primos asintieron con tristeza. La señorita Robles miraba al suelo. Yo lo miraba a él, lo miraba y grababa en mi memoria esa cara de mentira, esa actuación de $1.000.000. A mis 62 años he escuchado este tipo de discurso en demasiados funerales, dicho por hombres que apenas pueden esperar a cobrar el seguro de vida. Cuando terminó, hubo un silencio respetuoso. Se sentó, secándose una lágrima inexistente. Gracias, Arturo, por sus conmovedoras palabras, dijo el abogado con un tono que me pareció cargado de ironía. Procederé entonces a leer el testamento principal, fechado hace 5 años, el cual, debo informarles, nombra como único y universal heredero de todos sus bienes, muebles e inmuebles, a su amado esposo, don Arturo Gómez. El suspiro de alivio de Arturo fue casi audible. Lo había logrado. Era el rey. Una sonrisa de triunfo puro, ya sin disimulo, se dibujó en su rostro. La señorita Robles, en cambio, pareció encogerse. No había sobre. Pero, justo cuando Arturo extendía la mano para tomar los papeles, yo me puse de pie. Perdón, licenciado. Con su permiso y el de los presentes. Mi voz sonó clara y firme en el salón silencioso. No era una voz fuerte, pero era una voz que, a mi edad, ha aprendido a hacerse oír sin gritar. Todas las miradas se giraron hacia mí. Arturo me miró con una furia helada. ¿Cómo se atrevía esta sobrinita aparecida a interrumpir su coronación? Señorita Sandoval, este no es el momento, comenzó a decir. Es exactamente el momento, don Arturo, respondí. Mi voz ya no era la de la ratoncita asustada. Mi tía abuela Inés sabía que este día llegaría, y aunque su testamento legal dice una cosa, ella quería asegurarse de que todos escucharan sus verdaderas últimas palabras. Me pidió que compartiera sus memorias, su testamento moral. ¿Memorias? ¿Qué estupidez es esta?, gruñó Arturo. Está senil, como la tía. No, no estaba senil, dije, caminando lentamente hacia la mesa de caoba. Estaba ciega y oía muy bien. Con un movimiento deliberado, abrí mi bolso negro, saqué el pequeño grabador de audio digital y lo coloqué en el centro de la mesa pulida. El silencio en la sala fue absoluto. Era un silencio que gritaba. Arturo se puso de pie de un salto. Su rostro antes triunfante ahora era una máscara de pánico. ¿Qué es eso? Apague esa cosa. Esto es una farsa. Usted no tiene derecho. Intentó abalanzarse sobre el grabador, pero el licenciado Herrera, con una agilidad sorprendente para su edad, puso su mano sobre el aparato. Un momento, Arturo. La señora Sandoval tiene la palabra, o mejor dicho, doña Inés la tiene. Y con una calma que contrastaba brutalmente con la tensión en la sala, apreté el botón de play. No hubo estática, solo un suspiro, y luego la voz. La voz de Inés, débil, temblorosa, pero inconfundible, llenó el salón como un fantasma. Si están escuchando esto, comenzó la voz, es porque ya no estoy, y es porque Arturo, mi querido esposo, finalmente tiene lo que tanto deseaba, mi ausencia. Pero no me iré en silencio, Arturo, no esta vez. El impacto fue instantáneo. Los primos se miraron, pálidos. Arturo estaba blanco como un papel, sus manos temblando, y la señorita Robles dejó caer su bolso al suelo con un ruido sordo. La voz de Inés continuó,
describiendo la soledad de sus días ciegos, el peso de la traición, el olor a perfume ajeno en sus propias sábanas. Hablaba de cómo él le decía que estaba confundida cuando ella oía ruidos, cuando oía risas. Pero yo no estaba confundida, dijo la voz desde el grabador. Yo solo estaba ciega. Y mi oído, Arturo, mi oído se volvió perfecto. Él cree que estoy sorda, además de ciega, continuó la voz de Inés, y cada palabra caía como una gota de ácido sobre Arturo. Pero el silencio está lleno de pistas. Escuchaba el roce de una falda de seda que no era la mía. Escuchaba el tintineo de 2 copas de champán cuando él me decía que tomaba té. Escuchaba sus susurros en el teléfono del despacho, creyendo que la puerta cerrada era suficiente. Y entonces la grabación cambió. Ya no era solo Inés, era la voz de Arturo, fuerte, clara, arrogante. No te preocupes, mi amor, decía el Arturo de la grabación, su voz llenando la sala. Las acciones de la minera estarán liquidadas para el martes. Ella firmará cualquier cosa que le ponga delante. Ella no ve nada de todos modos. Un jadeo colectivo llenó la sala. Los primos se inclinaron hacia adelante, horrorizados. Arturo gritó: «¡Apague eso! Es un montaje, es una mentira». Intentó arrebatarme el grabador de nuevo, pero esta vez fue uno de los primos quien lo detuvo, poniendo una mano firme en su pecho. «Déjala terminar, Arturo. Queremos oírlo todo». La voz de Inés regresó serena. Me hizo firmar la venta de la casa de la playa, diciéndome que eran papeles del seguro. Me hizo transferir fondos a una cuenta que, según él, era para mantenimiento. Yo guiaba mi mano, pero era su codicia la que firmaba. «Esto es ilegal», siseó Arturo, sus ojos inyectados en sangre fijos en mí. «Grabar conversaciones privadas. Estás loca». «Lo que es ilegal, don Arturo», intervino el licenciado Herrera con una voz gélida, sacando una carpeta de su propio maletín. Yo le había entregado las copias de las tarjetas de memoria esa mañana. «Es esto. Se llama fraude, abuso de confianza, manipulación de una persona vulnerable. Y gracias a esta grabación tenemos la prueba». La grabación, mientras tanto, seguía su curso implacable. Ahora era el turno de la amante, la voz de la señorita Robles, melosa y cómplice. «¿Estás seguro de que la vieja no sospecha nada? A veces me mira». Y la respuesta de Arturo, la frase que Inés me había advertido, la frase que selló su destino: «No te preocupes, las viejas ciegas duran poco. Pronto seremos solo tú y yo, y toda esta maldita fortuna será nuestra». La cara de los primos era un poema de indignación. El sudor corría por la frente de Arturo. Su traje de viudo caro ahora parecía un disfraz barato. Y entonces la grabación alcanzó su clímax. El sonido de risas, de copas chocando. «Brindo por su ceguera», decía Arturo, «la mejor aliada que he tenido». «Y brindo por su sobrina», decía la amante. «Lástima que no llegue a tiempo para el funeral». Y luego la voz de Inés, temblando por primera vez, no por debilidad, sino por una ira justa. «Arturo», decía la grabación, y su cómplice, la señorita Robles, la que fingía cuidarme mientras se reía de mí. Todos los ojos se clavaron en la fisioterapeuta. La mujer, que había estado congelada por el pánico, finalmente se rompió. La codicia de su sobre desapareció, reemplazada por el terror puro a la exposición. «No», gritó ella, el sonido agudo y estridente. «No es mi culpa. Él me lo prometió. Él me dijo que Inés estaba loca. Me prometió una parte si yo lo ayudaba a manejarla. Él me hizo firmar papeles también». La confesión colgó en el aire, desnuda y fea. Acababa de admitirlo todo. Acababa de firmar la sentencia de Arturo frente a testigos. El silencio que siguió fue atronador. La grabación había terminado, y la voz de la amante acababa de poner el último clavo en el ataúd de Arturo. Arturo la miró.
Si las miradas matasen, la señorita Robles habría caído muerta allí mismo. La furia en su rostro era volcánica, pero ya era tarde. Su máscara de viudo doliente, de cuidador angelical, se había hecho añicos, revelando al monstruo codicioso y cruel que Inés había visto con tanta claridad sin necesidad de ojos. Él estaba inmóvil, atrapado entre su cómplice que lo delataba y el abogado que sostenía el testamento. Ya no había actuación posible, ya no había palabras melosas, solo la cruda realidad de su bajeza expuesta bajo la luz implacable del salón que creía suyo. Los primos, que antes eran solo espectadores pasivos, se levantaron. Sus rostros, antes indiferentes, ahora estaban rojos de indignación familiar, de vergüenza por haber sido engañados. La aniquilación de Arturo no fue ruidosa. No hubo gritos, excepto el del amante. No hubo violencia física. Fue algo peor. Fue el desprecio absoluto. Fue la muerte social. Fue el sonido de su reputación, construida con tanto cuidado, desmoronándose en polvo en menos de 10 minutos. La justicia no había venido de un tribunal, sino de la voz de una mujer muerta. El licenciado Herrera cerró la carpeta con un golpe seco. Arturo Gómez, dijo, su voz resonando con autoridad. En vista de este testimonio y de la clara admisión de fraude y conspiración por parte de la señorita Robles, le informo que, como albacea de la verdadera voluntad de doña Inés, este testamento queda impugnado. Se giró hacia los primos. Y con estas pruebas, la familia tiene todos los elementos para iniciar acciones legales por fraude, abuso de confianza y manipulación de una persona vulnerable. Sospecho que también por administración fraudulenta. Uno de los primos, un hombre corpulento que hasta ahora no había dicho nada, señaló la puerta. Lárgate de esta casa, Arturo. Ahora. Y ni se te ocurra llevarte nada que no sea tu dignidad. Si es que te queda algo. Arturo, temblando de rabia, sin una pizca de remordimiento, solo de furia por haber sido descubierto, me miró. Tú, sisió, tú, vieja. Yo soy Clara Sandoval, respondí con calma, mi voz resonando por primera vez en esa sala como la verdadera heredera, no del dinero, sino de la justicia, y acabo de cumplir la última voluntad de mi tía. Él se dio la vuelta y salió, empujando al amante que lloriqueaba en su camino. Salió de la mansión con las manos vacías, perdiendo el dinero, el estatus y, sobre todo, la dignidad que le había robado a Inés. El conflicto no terminó en un tribunal bullicioso, sino en el silencio de esa sala. El verdadero juicio había ocurrido allí. Los días que siguieron fueron una neblina de procedimientos legales, pero el resultado ya estaba escrito. El licenciado Herrera, armado con las grabaciones, la confesión de la amante y el testimonio de los primos indignados, no tuvo dificultad en anular el testamento de 5 años y hacer valer uno anterior, que dejaba la fortuna a la familia y a diversas obras de caridad que Inés había apoyado en secreto toda su vida. Arturo, el hombre que se creía un rey, ahora era un paria. Lo vi una última vez, saliendo de una audiencia preliminar, su traje caro arrugado, su rostro demacrado por la furia. Ya no era el hombre carismático que engañaba a todos, era solo un hombre pequeño, devorado por su propia codicia. La señorita Robles, en un intento desesperado por salvarse, testificó contra él, detallando cada crueldad, cada plan a cambio de clemencia. Fueron el uno, la ruina del otro. Yo no asistí más. Mi parte había terminado. A mi edad no siento alegría por la caída de nadie. Sentí alivio, sentí el peso de una promesa cumplida. El dinero volvió a donde pertenecía, lejos de las manos que solo buscaban saquear. Yo no me quedé con nada, nada material al menos.
Cuando todo el asunto legal estuvo en manos del licenciado Herrera y los primos de la familia, preparé mi pequeña maleta en la pensión. El abogado me ofreció una recompensa, una parte de la herencia como agradecimiento. Doña Inés se lo habría querido, dijo. Yo negué con la cabeza. Mi herencia fue cumplir mi promesa, licenciado. Yo no soy Clara Sandoval, solo soy Clara, y ya soy una mujer mayor. ¿Qué haría con tanto dinero? Él entendió. Renuncié a mi puesto como voluntaria. Mi tiempo en esa ciudad había terminado. Mi único acto final fue volver a la mansión, ahora vacía y silenciosa, antes de que la familia la pusiera en venta. Caminé por los pasillos que olían a polvo y a justicia cumplida. El reloj del abuelo seguía marcando el tiempo, pero ahora su tic-tac sonaba pacífico. Entré en la habitación de Inés. El sol entraba por la ventana, el mismo sol que ella no podía ver, pero que estoy segura de que sentía. Fui a su biblioteca, coloqué el pequeño grabador de audio de vuelta en el hueco detrás de los libros. Ya no era un arma, era un diario, un monumento a su claridad. Dejé la mansión sin mirar atrás, sabiendo que la voz de Inés finalmente descansaba. Mi vida continuó. Volví a mi casa silenciosa, pero ya no me sentía tan sola. Tomé un autobús a otra ciudad, busqué otro trabajo, leí otros libros a otras personas, pero algo en mí había cambiado para siempre. La timidez de la viuda invisible se había ido, reemplazada por una serenidad de acero, la serenidad de quien sabe que hizo lo correcto, aunque fuera lo más difícil. A veces, por la noche, pienso en Inés, pienso en su mano aferrándose a la mía, en la urgencia de su voz. Ella me enseñó que la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad. Me enseñó que ser subestimada, especialmente cuando eres una mujer mayor, puede ser el mayor poder que posees. Arturo vio en ella a una anciana ciega y senil. No vio a la estratega brillante que planeaba su justicia desde un lecho de muerte. Él me vio a mí como un mueble viejo más. No vio a la ejecutora. Él creyó que, por no poder verlo, ella no podía saber. Pero se equivocó. Inés, en su oscuridad, había aprendido a escuchar la verdad. Aprendió a oír los matices de una mentira, el peso de la codicia en una palabra amable, el eco hueco de la traición detrás de una risa falsa. Ella me usó a mí, sí, pero no como una herramienta de venganza, sino como un conducto para la dignidad, y yo le estoy agradecida. Cumplir esa promesa me sanó de mis propias heridas pasadas, me devolvió la fe en que la justicia, aunque a veces tarde, siempre encuentra una voz. Mi reflexión final, la lección que llevo conmigo cada día, es la que Inés me dejó grabada en el alma, más profundamente que en cualquier cinta de audio. Nunca subestimes la clareza de una mujer que, mesmo sen ver, aprendeu a escutar a verdade. La dignidad no muere con el cuerpo, vive en las promesas que cumplimos, en las verdades que defendemos y en la memoria de aquellos que se negaron a ser silenciados. A mi edad, una aprende que las batallas más importantes no se ganan con gritos, sino con paciencia, con inteligencia y con una voluntad de hierro que espera el momento exacto para actuar. Hoy, un año después, visité su tumba por primera vez. Es un lugar sencillo y tranquilo, lejos del lujo y la mentira de la mansión. Coloqué una sola gardenia sobre la lápida, y a su lado dejé el medallón de plata, el círculo de nuestra promesa ahora cerrado. Descansa en paz, Inés, susurré. Lo hicimos, y me retiré en silencio, sin nada más que decir. No hacía falta, ella lo dijo todo, y yo me aseguré de que el mundo, especialmente Arturo, la escuchara.